El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Municipios de Colombia no tienen homicidios. Debo reconocer que en Comuneros del Sur del ELN brilló más la idea del cambio, la transformación del territorio, el beneficio del pueblo y la sociedad. Inaugurar primera concesión de línea férrea por APP y ahora empieza la modernización de la línea. Siempre es un enorme placer entregar una nueva sede universitaria en donde quiera que sea. Hemos logrado ampliar en 155,000 nuevos cupos los jóvenes que entran gratuitamente a una universidad pública en muchas regiones de Colombia. Emocionada porque la verdad nunca en mi vida he tenido un título como este. Hemos gestionado a través de diversos medios 601,000 hectáreas de tierra fértil. Gracias, presidente Petro, que viva la reforma agraria. Bajamos la inflación y Colombia salió de la crisis inflacionaria en este gobierno y seguirá bajando. Que subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar. El sistema preventivo hoy está en la tercera parte de Colombia, la más pobre. Yo quiero que se pare el ministro de Salud porque usted me ha acompañado durante décadas y es un veterano congresista. En Colombia, un soldado regular que presta servicio militar en 2025 recibirá un 70% del salario mínimo mensual legal vigente como bonificación. Las divisas del turismo extranjero, óiganlo bien, sobrepasaron los 10,000 millones de dólares. Aquí no nos falta sino un proyecto de ley para poderle decir al pueblo colombiano: hemos cumplido, estamos cumpliendo y palabra que sí. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludar a esta hora a todos los colombianos y las colombianas que se unen a este programa especial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. Hoy, 7 de agosto, hemos preparado este espacio informativo para hacer un recorrido sobre los logros y los hitos de los 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Logros que con dignidad cumplimos. Queremos llegar a sus hogares, queremos llegar a los corazones, pero en especial a toda la ciudadanía, pero también a la clase trabajadora de nuestro país, desde la Amazonía hasta la Guajira y desde el Pacífico hasta Arauca. Natalia, qué gusto encontrarme nuevamente con usted en estos espacios de información, de pedagogía y en una fecha especial, el 7 de agosto. Shakira, para mí es un placer también saludarla nuevamente en estos espacios y también a todos los televidentes que nos acompañan en esta transmisión especial, porque sí, hoy 7 de agosto, en el Día del Ejército Nacional y también en el Día de la conmemoración de la Batalla de Boyacá de 1819, para nosotros es un orgullo poder acompañar y contarles a todas las personas, a todos los colombianos y colombianas, cuáles han sido esas transformaciones del gobierno hasta ahora. Hoy se cumplen 3 años de logros, 3 años de construir una nueva Colombia, y por eso iniciábamos este especial mostrando cuáles han sido esos mensajes más significativos del presidente Gustavo Petro durante estos 3 años de gobierno, que recordemos enmarcan mucho en un mensaje fundamental y contundente que ha dicho el mandatario de todos los colombianos, y es que el centro, el corazón de lo que haga el gobierno tiene que estar enmarcado en esa clase trabajadora, en esas personas, en esa población que históricamente ha sido excluida, que nunca antes había
había sido visibilizada y no había tenido voz, porque la realidad es otra. Ahora estas personas son protagonistas de Colombia, protagonistas del gobierno nacional. Estamos hablando de campesinos, de personas víctimas del conflicto armado, líderes sociales que nunca antes habían podido transformar sus vidas, y por eso, iniciando este especial, queremos mostrarles cómo nosotros también de primera mano hemos palpado esos testimonios validadores de lo que ha sido ese cambio de vida. Por ejemplo, queremos que conozcan una historia de campesinos de Sucre que lucharon por muchos años por el acceso a la tierra y ahora la tienen. Allá donde está el pueblo de Agua Negra estábamos hacinados. Ahí habían pedacitos de tierra, 2, 3 casas. No podíamos criar ni una gallina, ni un marranito, ni nada. Y decíamos, algún día tiene que haber un gobierno amigo que nos ayude. Esta lucha tiene alrededor de 30, 25 años. Primero la empezaron unos compañeros campesinos. En el año 2002 aparecieron los grupos ilegales y ellos, por miedo, y otros que lo hicieron ir, dejaron caer el proceso. Que uno había veces que escuchaba los tiros y se metía bajo la cama. Yo tenía mi cama, debajo de la cama la tenía limpiecita y siempre tenía una sabanita debajo. En ese momento eran las convivir. Todo el mundo tenía que encerrarse, cerrar puertas, quedaban los plátanos solos. Ahí empezó a cambiar el municipio. Nos dimos a la tarea de hablar con el señor Carlos Cavalier, que nos ofertara la finca al gobierno del cambio. Y muchos nos decían que estábamos locos. La familia decidimos ofrecerle las tierras al Estado. Por allá, el 14, 15 de marzo, siento la llamada a las 10 de la mañana. Me dicen, profesor, aliste a los campesinos, organícense porque el 21 va el doctor Gustavo Petro para la finca de la comandancia, que van a hacer la entrega ya de la finca de comandancia. Y vino Petro aquí y nos dijo, ya la finca de comandancia es de ustedes, la Asociación de Campesinos Productores de Aguas Negras, ustedes van a hacer presencia en el territorio, empiezan a organizarse como campesinos y a trabajar. Un sueño inmenso. Nunca lo pensamos. Yo soy el campesino parrillero que sale el domingo al pueblo en busca de una diversión. Pero llega este gobierno y definitivamente disminuye la pobreza monetaria en Colombia a un punto, 31,8% en el total nacional, que es el menor de la historia registrada con este tipo de estadística. Desde el año 2012 no había existido ese porcentaje y seguramente que antes tampoco. Lo cual significa, en una palabra que no quiere repetir la prensa, hemos logrado bajar la pobreza monetaria en Colombia hasta donde ningún presidente de Colombia lo bajó. Ningún gobierno logró lo que nosotros decimos. Por eso hay que seguir adelante. La historia de la finca La Comandancia en San Onofre, Sucre, nos hace reflexionar y pensar sobre cómo desde el campo el gobierno nacional está escribiendo una nueva historia. Gracias a la política económica del presidente Petro se conocen nuevas maneras de generar riquezas y ustedes pueden ser testigos de lo que dice el presidente, como lo escuchábamos al inicio de este bloque, porque aquí vamos a hablar sobre la economía del país. Hoy en día en muchos hogares hay más alimentos y esto tiene varias razones. La primera, la inflación, que es el costo de adquirir las cosas básicas para el hogar. Este indicador sigue bajando. A corte de junio de 2025 se ubicó en 4,82% anual, la cifra más baja desde hace 5 años. Por otro lado, la agricultura, el campo, ha sido protagonista en el crecimiento económico. Colombia es un país agro y este gobierno ha apoyado decididamente al campo de nuestro país. Los campesinos han podido reindustrializar sus cultivos. Además, se han abierto más líneas de crédito a través de Finagro y del Banco Agrario para pequeños y medianos productores. Y para comprenderlo mejor, a esta hora nos enlazamos con Raquel López, quien nos explicará en detalle las cifras sobre la economía colombiana, sobre todo la de la pobreza extrema. Y precisamente entrando en materia, Zahira, como usted lo mencionaba, en su última alocución el presidente Gustavo Petro se refirió a este importante tema que trae significativos avances para nuestro país en materia económica. Y comenzamos en lo que tiene que ver con la pobreza monetaria, es decir, los hogares que tienen menos ingresos. El presidente Gustavo Petro, con base a las estadísticas del DANE, dijo lo siguiente.
En las estadísticas de pobreza monetaria, nos vamos a centrar en la línea verde, que esta nos muestra la estadística a nivel nacional en un periodo de 12 años, porque vemos en la gráfica que va desde el año 2012 a 2024. Cuando inicia el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, este empieza a descender ese porcentaje de pobreza monetaria y llega a 34,6% en 2 años de trabajo, de ejecución por esa clase más necesitada, más vulnerable por parte del gobierno del cambio, logra llegar a 31,8%, un gran logro en estos últimos 12 años, el más bajo de la historia en este periodo. Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro acá también ha mostrado que él recibe estas estadísticas en el pico más alto, en la cifra más alta con 43,1%, y ahí es que se refleja el trabajo de este gobierno. Cabe resaltar que esto es lo que precisamente el presidente Gustavo Petro planteaba para que esa desigualdad social, esa pobreza extrema, esa pobreza monetaria cada vez se reduzca más. Con este análisis en materia económica, el presidente Gustavo Petro ha demostrado que desde el primer día de su mandato ha trabajado por las clases menos favorecidas, por la clase trabajadora, por la clase vulnerable, mostrando que desde 2022, con el periodo de 2024, ha logrado que 2.900.000 personas salgan de la pobreza monetaria, es decir, hogares que ya tienen más ingresos, y también 1.500.000 personas lograron salir de la pobreza extrema, es decir, esos hogares que ahora tienen acceso a recursos básicos como el agua, la salud, la alimentación, entre otros. Gracias, Raquel. Y es que todo esto se enmarca en que desde que el presidente Gustavo Petro comenzó a implementar la política monetaria, se ha permitido que más de 2 millones de personas salgan de la pobreza extrema. Y algo fundamental directamente relacionado con la economía ha sido, sin duda alguna, el aumento del salario mínimo, ese mínimo vital con el que se sostienen los hogares colombianos. Zahira, hubo muchas críticas, controversias por el aumento del salario mínimo, pero las cifras son contundentes. Por ejemplo, en 2023 el salario mínimo era de 1.160.000 pesos con auxilio de transporte, pero para 2025, gracias al decreto presidencial, el salario mínimo se fijó en 1.623.500 pesos. Eso también, sin duda alguna, ha contribuido en la disminución de la desigualdad y también a la productividad, toda vez que este aumento es el camino para que nuestra clase obrera se sostenga y cada vez sea mejor remunerada. Además, ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y Neiva han logrado una disminución significativa de la pobreza extrema. Por eso nuevamente nos enlazamos con Raquel para que nos cuente qué dijo el presidente Petro al respecto. El presidente Gustavo Petro enfatizó que su propósito desde el primer día de su gobierno ha sido ejecutar políticas en pro de la clase trabajadora. Esto fue lo que dijo. Pero entonces aquí los más beneficiarios han sido la clase trabajadora de Colombia. Y me enorgullece, eso es lo que quiero, lo que queríamos que pasara, eso fue lo que prometimos en campaña. Ojalá no lo devuelvan atrás. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro también resaltó que su política de aumento al salario mínimo ha repercutido en el crecimiento de la economía del país, que aumentó en el 2025 en un 2,81%. En el caso de la generación de nuevos empleos, la población ocupada aumentó significativamente en 831.000 personas respecto al año anterior, 2024. Natalia y Zahira, me despido desde estudios. Sigan ustedes con más información. En estos 3 años de gobierno, el tejido empresarial del país ha recibido un impulso sin precedentes. Más de 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas han fortalecido su productividad, sostenibilidad y calidad gracias a las acciones del gobierno del cambio, que prioriza la vida, la justicia económica y el fortalecimiento del aparato productivo del país. Estas intervenciones llegaron a los 32 departamentos del país. Con enfoque especial en la economía popular, se han beneficiado 14.407 unidades productivas
cooperativas y microempresas en 626 municipios y más de 3.000 personas de comunidades indígenas, afrocolombianas y pueblo rom han sido atendidas. La estrategia Calidad para la Reindustrialización ha llegado a 3.364 MIPYMES de 359 municipios, mientras que 361 empresas han desarrollado proyectos de bioeconomía, mitigación y adaptación al cambio climático. La directora de operaciones de Setas Doradas también destaca la importancia del programa Calidad para la Reindustrialización para abrir mercado en el exterior. Agradecerle a Colombia Productiva y al Ministerio de Comercio por estas iniciativas o proyectos que abren las puertas a empresas como las nuestras a obtener certificaciones que permiten llevar nuestros productos a otras partes del mundo con un top de certificación. Con territorios clúster, 101 aglomeraciones empresariales que reúnen 1.184 MIPYMES han fortalecido su productividad y capacidad exportadora, consolidando sectores como moda, turismo, logística, agroindustria y farmacéutica en las regiones. De acuerdo con las cifras, se está cumpliendo lo prometido. La generación de nuevos empleos, la aprobación de la ley laboral y la reforma pensional también han ayudado al fortalecimiento de la economía del país. Y lo más importante, la apuesta en el campo colombiano, del campo a nuestra mesa, gracias a los y las campesinas de Colombia. Por eso usted debe conocer cómo el gobierno del presidente Petro con dignidad cumplimos. Hace muchísimos años estábamos solamente utilizando la planta diésel que es funcionado por ACPM, ¿sí? Teníamos antes la luz de 4 o 5 horitas nada más, de 5 a 10 de la noche, ¿sí? Teníamos y siempre la planta se nos dañaba. La comunidad indígena El Venado en Guainía tendrá energía eléctrica por primera vez. Fue elegida por el gobierno nacional para hacer realidad el programa de comunidades energéticas. Anunciaron este proyecto que fue aprobado por el gobierno de la granja solar y para nosotros fue algo muy, digámoslo, fue como decir, wow, sí, por fin. La energía ha sido para nosotros muy fundamental porque antes no podíamos hacer pescas grandes, pero ahorita ya podemos hacer pescas grandes y digamos coger más pescado y conservarlas. Más que todos los congeladores, las neveras, en la hora de la tarde o en la hora de la noche. Y la gente recibe de una manera muy espectacular, la gente agradecidísimo por la comunidad energética. Hoy en día la gente puede disfrutar de la luz las 24 horas, ¿sí? Y antes lo que no teníamos, ¿sí? Y para ellos es una cosa muy impresionante. No importa si nos coge la tarde, porque prendemos la luz y ya nosotros trabajamos tranquilamente. Con la ayuda de la energía, los estudiantes pues se ve esa motivación de tenerlo más seguido su equipo de informática. Cuando yo llego acá a este lugar, me siento como estar, digámonos, en un sitio muy maravilloso y ver más que todo estas granjas, ¿sí? Los paneles solares. Para mí es un lugar muy valioso y para mí es algo como sagrado acá, ¿sí? Y otro logro del gobierno está relacionado con el comercio exterior, por ejemplo, el aumento en las exportaciones de productos no mineroenergéticos. Sin embargo, parte importante de este logro es la apertura de las relaciones comerciales con Venezuela. Uno de los logros más significativos en materia de comercio exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro en estos 3 años ha sido la consolidación del restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Venezuela. El comercio, es decir, exportaciones más importaciones entre los dos países en este periodo, no solo se recuperó, sino que se ha mantenido en constante crecimiento. En 2024 cerró en $1.124 millones para un crecimiento del 42% en comparación con 2023. Y este año, a mayo, alcanza los $475,8 millones para un aumento del 20,8%. Son varios los elementos que han impulsado este comportamiento. Uno de ellos, desde el 26 de septiembre del 2022, se dio la reapertura para el paso de carga por los puentes Simón Bolívar, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander en la frontera por norte de Santander-Táchira. Desde ese día y hasta junio de este año, el comercio solo por esos 3 pasos llegó a $1.086 millones. Otro elemento que ha sido motor de esta relación es la profundización del acuerdo de alcance parcial con la que se mejoraron, incluyeron y ajustaron
ajustaron las preferencias arancelarias de productos de los dos países, promoviendo así el intercambio de bienes. Adicionalmente, se ratificó el Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y de Pasajeros por Carretera entre Colombia y Venezuela y se logró la aprobación en el Congreso de la República del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones, que da un marco jurídico que facilitará y promoverá las inversiones directas transfronterizas. Todo esto en beneficio económico y social de la población en esa parte del país. Bajo la campaña Colombia, el país de la belleza, hemos mostrado al mundo que nuestra diversidad cultural, natural y turística es única. En 2024 recibimos más de 7 millones de visitantes no residentes, superando ampliamente la meta trazada. A mayo del 2025, la llegada de visitantes no residentes alcanzó los 2,8 millones, un crecimiento del 7,9% frente al mismo periodo del año anterior, con más de 1,9 millones de turistas extranjeros. Este impulso ha generado más de 220.000 empleos en alojamiento, agencias de viaje y transporte aéreo. Y en 2024, el país alcanzó un récord histórico de $10.082 millones por exportación de servicios turísticos, un 37,5% más que en 2022. Colombia brilla en el mapa del turismo mundial y sus beneficios se sienten en cada rincón. Gracias por seguir con este especial que hacemos desde la Plaza de Armas. Y consideramos que el clima de Bogotá nos está haciendo justicia porque a esta hora llueve y por eso queremos agradecerles a los soldados de la Guardia Presidencial que nos están acompañando al fondo de estar aquí con nosotros, mostrándole los logros del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero también queremos hacerles una invitación especial y es a que se unan a esta conversación a través del numeral Con Dignidad Cumplimos, porque queremos saber desde sus hogares, desde los rincones de Colombia, cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro ha contribuido a que precisamente se hayan transformado sus vidas. Pero también hay un tema importante en los logros para cambiar también de materia y es el turismo. El turismo, Zahira, precisamente es importante hablar de uno de los reconocimientos más grandes que ha recibido Colombia en estos últimos meses y tiene que ver con el Festival de Cannes, porque imagínense que desde Sevilla, España, hace unos pocos meses, el presidente Gustavo Petro recibió el León de Oro, que significa para el turismo, para ProColombia, para el comercio también del país, algo muy significativo, porque gracias a una campaña turística del Ministerio de Comercio y Turismo, pues se logró recibir este galardón. La campaña tenía que ver con las rutas migratorias de más de 1.200 especies de todo el país, consolidando sin duda alguna Colombia como un país biodiverso y también único, un país que sin duda alguna es el país de la belleza, Zahira. Pero también es importante hablar sobre lo que ha hecho el gobierno nacional y ese mensaje importante que quiere que le quede a todos los colombianos, y es transformar las economías, pasar de las tradicionales economías de petróleo y de carbón a la descarbonización de las economías, precisamente. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con el turismo? Pues ha potenciado el turismo de una manera indescriptible, y aquí en la siguiente nota les contamos por qué. En el gobierno del cambio, el turismo se convirtió en una herramienta para transformar vidas y reconstruir comunidades. Con la estrategia Turismo para una Cultura de Paz, impulsamos el desarrollo sostenible en 121 municipios con una inversión cercana a 50.000 millones. Más de 485 unidades productivas se integraron a la cadena de valor y 700 recibieron el sello Colombia Destinos de Paz, símbolo de reconciliación y desarrollo local. Hoy, 88 experiencias turísticas de memoria invitan a recorrer territorios que renacen donde la paz se vive y se siente. Detrás de estos logros hay historias que nos inspiran, como la de Esperanza Torres, firmante del proceso de paz y operadora turística que ha visto cómo el turismo reconstruye el tejido social. El turismo en nuestro territorio ha ayudado a transformar las economías, pero también la reconstrucción del tejido social, porque se ha construido escenarios de paz. Es preciso señalar que nosotros surgimos tras la firma de los acuerdos de paz como una organización que se enfoca en el turismo, y eso nos ha permitido convertirnos en un escenario de reconciliación, de construcción de paz. Satena, la aerolínea de los colombianos, se ha convertido no solo en un motor, sino en la principal fuente de conectividad aérea para el turismo sostenible en Colombia.
Satena, la aerolínea de los colombianos, este año cumple 63 años de operación ininterrumpida y 63 años que ha venido generando un crecimiento y una conectividad importante para todo el país. En los últimos 3 años hemos logrado aumentar un crecimiento importante en nuestra flota. Hemos logrado firmar un contrato por 8 aeronaves tipo Twin Otter, de las cuales ya hemos recibido 2 que nos permitirán generar y llegar con ese compromiso de conectar todas las regiones más apartadas del país en la periferia. Hacemos presencia en 30 de los 32 departamentos. Hemos conectado el 100% de los municipios del Chocó con sus centros capitales y con sus centros económicos naturales. Un crecimiento importante de los pasajeros. Este año, 2025, cerraremos con la cifra histórica de 1.500.000 pasajeros transportados. Aumentamos de 3 a 5% el market share de presencia en el mercado aéreo nacional. Tenemos 158 rutas, de las cuales el 80% son sociales. No era miedo, era que estábamos despojados. Primero por la guerrilla, después por enfrentamientos entre guerrillas paramilitares. Ustedes saben que este siempre ha sido una zona roja y de conflicto. Bueno, ahora tenemos una nueva esperanza de que nos van a titular las parcelas. Nosotros somos eso, campesinos. Y la meta de nosotros es trabajar la tierra, pero que sea de nosotros. Empezando uno desde cero, porque aquí fuimos atropellados por la violencia, nos tocó retirarnos de las tierras hasta que otra vez retornemos, ¿sí me entiendes? Y estamos trabajando de nuevo. Yo tengo más de 40 años de vivir acá y mi esposo es nativo de aquí. Esta zona siempre ha sido una zona muy productiva en la agricultura. Anteriormente nosotros vivíamos del maíz, de la yuca, del arroz, teníamos criaderos de cerdo y ese era de nuestro sustento. Para nosotros fue un momento histórico, sí, porque estamos a las puertas de la constitución de la zona de reserva campesina. Entonces eso era algo histórico para nosotros. Y ya en este momento estamos constituidos y lo demás, yo les digo así sencillo, eso viene por añadidura, les va a llegar salud, educar. Ustedes van a poder, como sujetos, que van a poder exigir al Estado todo. Estoy colaborando al crecimiento de la mujer, al desarrollo de la región, al uno tener una estabilidad también, al crecimiento en la familia. Tenemos ya de pronto una seguridad de habitacional. Sabemos que si tenemos ese cacao, está sembrado en lo de nosotros, porque es que sin el campo la ciudad está muerta. Ya en este momento estamos constituidos como zona de reserva campesina. Creemos que esto fue un momento histórico, gracias al gobierno del cambio. Y justamente ahí veíamos a campesinos de Córdoba. Tuvimos la posibilidad, Zahira, con un equipo periodístico de la Presidencia de la República, de llegar hasta allí, a esta zona de reserva campesina y conocer de primera mano cómo ha sido esa transformación de vida que han tenido con el acceso a la tierra. Y hay muchos de ellos con cultivos productivos, precisamente para también ayudar a la economía de esta zona del país. Esto tiene que ver mucho con el primer acuerdo de paz también, porque recordemos que el 7 de agosto de 2022, el
presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar aseguró que se iba a creer en el acuerdo de paz y por supuesto también en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para seguirle cumpliendo a todas estas personas, a esta población, a los campesinos. Natalia, el presidente Gustavo Petro dijo que iba a cumplir el primer punto del acuerdo de paz y hasta la fecha ya son más de 600.000 hectáreas entregadas a campesinos y víctimas del conflicto. Por eso también queremos que nuestro colega Daniel Bernal nos expliquen esas cifras de la reforma agraria y sus logros. Claro que sí, Zahira, Natalia y televidentes, con un cordial saludo para ustedes. Y es que sí, es una cifra histórica porque quiero contarles que desde el 2022 el gobierno del presidente Gustavo Petro ha entregado más de 634.000 hectáreas de tierra. Además de eso, se han formalizado 1,7 millones de hectáreas, más que en los últimos 2 gobiernos. Pero sobre todo destacar la gestión de Juan Felipe Harman, ya que el gobierno adquirió más de 400.000 hectáreas de tierra para comunidades despojadas. Más de 200.000 hectáreas que estaban en manos de mafias y grupos armados fueron recuperados por el Estado. Igualmente, se crearon 14 nuevas zonas de reserva campesina con más de 700.000 hectáreas en 5 departamentos. Incluso 1.328 predios fueron titulados para escuelas, puestos de salud, centros comunitarios y vías rurales. Asimismo, en el Catatumbo se han formalizado más de 9.000 hectáreas para víctimas del conflicto armado. Se titularon 109 resguardos indígenas, se ampliaron 80 y se entregaron 67 títulos a consejos afro y más de 260.000 personas son las beneficiadas. Para finalizar, se han adquirido más de 100.000 hectáreas de tierras para comunidades étnicas, mucho más que las 24.000 hectáreas que se entregaron en gobiernos anteriores. Pero sobre todo también destacar que se han creado 117 comités municipales de reforma agraria y 14 comités departamentales. Y yo creo, Nati, que en cualquier horario hay formas de pasarla rico tomándonos ya sea un cafecito o un chocolatito. Y por eso, más con este clima. Y con este clima total, Nati, por eso yo te quiero invitar a tomarte un cafecito colombiano. Espero que no te quemes. Y yo quiero tomarme un chocolate, pero esto tiene un porqué. Y resulta y pasa que estas bebidas que nosotras estamos mostrándoles en este momento están hechas de testimonios, porque han decidido las víctimas del conflicto y campesinos que habían dedicado toda su vida a economías ilícitas decir que se puede cambiar a cultivar paz, a cultivar vida, a pasar a economías lícitas, como por ejemplo el cacao en el Putumayo. El cacao en el Putumayo es una historia muy linda que también conocimos nosotros, porque han sido campesinos que han sido escuchados por el gobierno nacional, que a través del Ministerio de Agricultura han podido ser respaldados también, por ejemplo, con créditos del Banco Agrario, y ya están teniendo mejores producciones, y queremos que ustedes conozcan cuáles son estas historias que también construyen a la paz. Lo que es aquí Colbora Nasa, ya no hay coca, y ahora pues estamos contentos que vamos a sembrar el cacao. Vivo feliz aquí con ustedes, porque con otro gobierno nosotros no, nunca ni siquiera tenga este techo o tenga este panel. Hoy nos reunimos con el pueblo naso, presentamos el Plan Sombrilla, una estrategia por la cual vamos a implementar la política de drogas. Las instituciones llamadas al cumplimiento de la política de drogas fueron convocadas por el Ministerio de Justicia para traer la oferta institucional y fortalecer el Estado en el territorio, transformar el territorio. Logramos hacer un proceso de protocolización, es decir, llegar a tener acuerdos relacionados con las actividades y las acciones que se tenían que hacer desde Estado para poder hacer un proceso de recuperación de la zona a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel social, y poder restituir de alguna forma el daño generado sobre la comunidad. De verdad que como comunidad es muy valioso, gratificante, porque después de tantos años contamos con la presencia de las instituciones del gobierno. Paz es nosotros mismos, paz no viene de allá. Sistema de salud, otro segundo gran gasto público de Colombia. Derecho fundamental, porque es el derecho a la vida, como el derecho a educarse, es el derecho a tener una vida digna y libre.
Gobierno de la vida que está luchando porque su política y su plata vaya es para que haya más vida en Colombia. Y eso se mide en los niños y en las mujeres más todavía. Éxito total de este gobierno y de su sistema de salud preventivo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Estamos sacando a Herodes de Colombia, madres de Colombia, padres. Si regresamos al sistema de la mercancía y de los mercanchifles, morirán más niños en Colombia. Hemos salvado niños y vidas. Los casos han caído 32,33% si medimos este año, que profundiza la caída del caso de niños muertos en Colombia en general. Y la política de salud preventiva impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro está salvando vidas. Sajira, hay unas cifras importantes a resaltar, como por ejemplo la reducción histórica de muertes de niños y niñas menores de 5 años. Pero también, Natalia, importante resaltar la reducción de muertes en madres gestantes, pero también en personas adultas entre los 30 y 70 años de edad, precisamente por la prevención. Pero que sea Francisco Díaz quien nos explique en detalle las cifras. Sajira y Natalia, las cifras que reveló el presidente Petro en materia de salud son contundentes bajo el sistema preventivo. Miremos algunas de las cifras. La mortalidad infantil en menores de 1 año cayó en un 31%. De 6.689 menores de 1 año que murieron en el año 2022, la cifra cae a 4.615 en el 2024. Respecto a la mortalidad perinatal, es decir, la muerte del bebé en el vientre de la madre, la caída fue del 36,5%. De 4.455 fallecimientos de bebés en el año 2022, la cifra cae a 2.828 en el 2025. También se han logrado avances en la lucha con la desnutrición aguda infantil. En el 2022 se registraron 406 niños muertos por desnutrición aguda, mientras que en el año 2024 se reportaron 224 fallecimientos, casi la mitad de muertos menos por desnutrición aguda en Colombia han sido evitadas en este gobierno. Gracias, Francisco, pero también es importante que usted conozca lo siguiente: por agua y por tierra, en canasta, canoa, carro, moto, caballo y caminando largas horas, llegan los equipos básicos de salud a las zonas más apartadas del país, con la convicción de que es mejor prevenir que curar. En Arauca, por primera vez, las familias rurales y las comunidades indígenas tienen acceso a la salud en la puerta de su casa, un derecho fundamental que a lo largo del tiempo no se venía garantizando. Conozcamos esta historia. Anteriormente el tema de salud para los pueblos indígenas era pésimo. No atendía bien el hospital, el médico aquí en Arauca en la época no lo atendía bien. Desconocía el derecho porque el indio era indio, que se muera como sea. Don Florentino, nosotros somos los equipos básicos que venimos haciendo las canalizaciones de encuestar cada familia. Nosotros iniciamos en trocha automáticamente, pues debido por el tipo, digamos, de esta vía nos toca trasladarnos en motos. En ocasiones también cuando llueve se tienden a inundar muchísimo y nos toca tener mucho cuidado también por lo mismo. Pues mire, la idea es que unos pasen por el palo y otros pasen allí por el charco. ¿Sufres de alguna enfermedad? Generalmente nos tenemos que vincular a las poblaciones y llegarles para poder descubrir enfermedades que ellos lo han guardado porque pueden continuar sus labores llevando esa carga. Se previene la salud de las comunidades indígenas que se encuentran muy lejanos de los municipios, de las cabeceras municipales. En este momento estamos en la cordillera oriental, el pueblo se encuentra en todo el piedemonte. Es un programa que es una muestra que ha servido para mí, para mi comunidad. En este nuevo gobierno, con nuestro presidente Gustavo Petro, se ha cumplido lo constitucional, lo que está en la Constitución del 91, que es
proteger y brindar la seguridad de salud dentro de los territorios étnicos. Desde el 2022 hasta la fecha, Prosperidad Social, bajo el liderazgo de Mauricio Rodríguez, ha tenido la prioridad de llegar a los territorios. Tenemos presencia en todos los departamentos, en todas las ciudades. Trabajamos con las poblaciones más débiles, más vulnerables de Colombia. Pero se requiere también un esfuerzo desde allá para que eso que ya hace el gobierno del cambio a través de Prosperidad Social se consolide en el tiempo. Y esa apuesta fundamental es que la gente se asocie, desarrolle sus cooperativas, se junte con sus vecinos y sus vecinas para acceder al mercado, para ayudar en la distribución de alimentos también de los más necesitados, que la solidaridad se vuelva el eje de esa prosperidad que está puesta en el nombre de nuestra institución, que la prosperidad sea el producto del trabajo colaborativo y colectivo de las comunidades, y allá yo quiero invitar a todos los colombianos y las colombianas. Prosperidad es solidaridad. Se está apostando a un modelo de asociatividad definido por las Naciones Unidas. Le apostamos a los modelos de asociatividad que las Naciones Unidas han definido como aquellos que permiten la inclusión social, la democratización, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Estamos hablando de los modelos asociativos de la economía social, solidaria, popular y comunitaria. Ahí está la clave, por ejemplo, para producir riqueza colectiva, para la prestación colectiva de servicios públicos en los diferentes municipios, para luchar contra el hambre a través de la producción y la comercialización agroalimentaria, para enfrentar los problemas de la desigualdad a través de campañas de prevención en salud, de acompañamiento familiar a los diferentes problemas sociales e incluso para hacer el trabajo propio de acompañamiento a los procesos de empoderamiento territorial que tienen las comunidades. Y los jóvenes siguen siendo el motor. Los jóvenes tienen dos grandes retos. El primero, tenemos que lograr que los que hoy reciben renta joven y que es una transferencia condicionada con estudio y con la calidad de la calidad educativa, puedan pasar a modelos asociativos. Hemos hablado de cooperativas escolares que puedan tener apoyo económico para el desarrollo de sus emprendimientos, trabajar colectivamente para que sea a través de esta apuesta de inclusión productiva como los jóvenes puedan establecer los ingresos que les permitan mantenerse en el sistema universitario. Lamentablemente este ha sido uno de los programas que mayor dificultad económica ha tenido debido a la no aprobación de la ley de financiación, pero este año vamos a cumplir con el ciclo que está comprometido. Estamos haciendo ajustes económicos precisamente para poder asegurar esa cobertura, pero sobre todo tenemos que arrancar ya un trabajo de asociatividad con los estudiantes y las estudiantes de Colombia para facilitar que puedan acceder a los recursos de la asociatividad del cooperativismo. De esta manera, en los 3 años del gobierno del cambio, en el centro han estado las poblaciones vulnerables. Y entramos a uno de los ejes principales del gobierno nacional, la educación, porque gracias a la política de gratuidad, la ampliación de cupos en instituciones públicas y el fortalecimiento del sistema oficial, el país ha alcanzado cifras sin precedentes en cobertura, matrícula y tránsito inmediato a la universidad. En Colombia, la cobertura en educación superior alcanzó un récord histórico del 57,5% en 2024, con un aumento de 2,6 puntos porcentuales frente al año anterior. Esto significa que hoy más de la mitad de los jóvenes en edad universitaria tienen acceso a la educación superior. Este avance ha sido posible en gran parte por la política de gratuidad educativa, que pasó de beneficiar a 724.000 estudiantes en 2022 a más de 1.400.000 en 2025. Una inversión estatal de más de $1 billón por semestre ha permitido eliminar barreras económicas para cientos de miles de jóvenes en todo el país. Además, los mayores aumentos en matrícula se registraron en instituciones tecnológicas oficiales, cuadruplicando sus ingresos, seguidos por las universidades públicas. En Colombia la universidad sigue siendo un privilegio. Mientras en las grandes ciudades este camino suele ser natural, en las zonas rurales más bien tiende a ser un sueño difícil de alcanzar. Pero este panorama está cambiando, pues una apuesta del gobierno liderado por Gustavo Petro está abriendo oportunidades a estas zonas donde antes solo existían barreras. Este es el cambio en el acceso a la educación superior en el país. Nosotros también como personas de la comunidad nos queremos educar.
y también como personas queremos lo mejor, que nos ofrezcan, digamos, las condiciones materiales de colegios urbanos no son las mismas que los colegios rurales, y es algo que afecta mucho, mucho. Mi madre se dedica a la agricultura, lo que es el trabajo en el campo. Se dedica también al mantenimiento de las gallinas ponedoras, las gallinas de engorde, y así con eso que vende puede sustentar a la familia. La oportunidad de poder estudiar pues, en una educación superior llegó acá a nuestro colegio. Me siento muy privilegiada de mi hija y le doy gracias a Dios por eso, que ella no me quiere dar dolores de cabeza, ella siempre se queda hasta tarde haciendo sus trabajos, sus tareas. Yo le digo, hija, ya acuéstate. No, mamá, tengo esta responsabilidad, voy a hacer. Este gobierno ha identificado que es necesario acercar esa oferta a los territorios más vulnerables de Colombia y ha expresado su voluntad a través del Plan Nacional de Desarrollo para que esto ocurra, a través de la construcción de nuevas sedes educativas o a través de diferentes estrategias que buscan ampliar la cobertura a los territorios emergentes y a la Colombia profunda. Voy directamente de este colegio al colegio en que estoy estudiando en la universidad. Es muy bueno que el gobierno implemente estos programas. Estoy convencida que con el estudio puedo salir adelante, puedo hacer que mi familia salga adelante y en lo más posible voy a dar lo mejor de mí. Para hablar de educación es importante hablar de los territorios y es en lo que queremos enfatizar en este bloque. El presidente Gustavo Petro llegó el 26 de agosto de 2022 por primera vez a El Tarra, en el Catatumbo, siendo el primer mandatario en hacer presencia en esta región. Luego, en 2025 ha estado 2 veces en Tibú. En una de estas visitas se firmó el Pacto Social por el Catatumbo. Hizo una promesa: universidad pública para los jóvenes de esta región. Intenté buscar trabajo de una manera, de la otra y no, pues simplemente no se pudo. Entonces pues yo dije, no, listo, tocó que irnos a raspar coca. Raspo hasta las 10, 11, según a como esté la temperatura, a como pueda trabajar. Y ahí cargo mi producto, o sea, lo que haya sacado, lo llevo a una cierta parte donde hay que dejarlo y almuerzo. Me descanso, me reposo las manos porque eso se le acaloran, se maltratan. A pesar de los riesgos que se corren y de los peligros, porque el Catatumbo no es una región afuera bien vista, vemos en el noticiero todos los días malas noticias, ¿no? Porque si traen educación al territorio podemos transformar esta tierra porque muchos jóvenes de la región por escasas oportunidades, muchos terminaron raspando coca o agarrando un fusil. Les queremos informar con la universidad que ustedes se encuentran ya admitidos por la Universidad Popular del Cesar. La idea de todo esto es salir adelante para ser alguien en la vida, quizás algún día ayudar a nuestros padres, como ellos se esforzaron para darnos nuestras crianzas. Queridos estudiantes del Catatumbo, hoy quiero escribirles no solo como ministro, sino como colombiano, como hijo de esta tierra que ha sufrido y soñado tanto como ustedes. Me llena de emoción darles la bienvenida a la Universidad Popular del Cesar, ese lugar que hoy se convierte en el punto de partida de un nuevo capítulo en sus vidas. Ustedes, que vienen de historias marcadas por el trabajo duro, muchas veces en entornos difíciles, hoy ingresan a las aulas como estudiantes, como soñadores, como protagonistas de un país que está cambiando. Y el presidente Petro también ha sido enfático en la necesidad de valorar el conocimiento humano. Con la revolución en la educación, en Colombia se está escribiendo una nueva historia, la de la sociedad del conocimiento. Si no hay economía con cerebro, no estamos en el mundo económico de hoy. La productividad crece y por tanto la riqueza de la sociedad, no con el simple trabajo muscular, eso era en el siglo XIX, es con el trabajo cerebral, en colectivo, en conjunto, y eso se llama intelecto general de la sociedad, y eso se llama sociedad del conocimiento, y eso implica que repartamos el conocimiento alcanzado
a toda la sociedad se llama democracia. En nuestro colegio esto era lo que se inundaba y pues la verdad en esos días de inundación no podíamos tener clase. Cuando ya secaba nos tocaba venir a limpiar, a sacar la arena, todo el barro de cada uno de los salones. Para mí es importante el estudio porque gracias a él, estos jóvenes que ahora mismo están bañando pueden en un futuro llegar a ser presidentes, alcaldes, gobernadores. Estudiar es algo que debe generar dignidad. En esta bonita infraestructura que nos están entregando para la educación, comenzó en octubre de 2022, 9 aulas modernas para clases, 13 unidades para la parte sanitaria, ¿no? Una placa polideportiva y un restaurante escolar, aquí pues ya de la mano del gobierno nacional. Con una infraestructura de estas se ve favorecido la cobertura y el mismo ambiente escolar. Este nuevo colegio para mí es una gran oportunidad y esperanza para mí y para las nuevas generaciones. La verdad es que yo me siento bastante feliz porque gracias a esto yo me siento con más ganas de venir a estudiar. Para mí es una nueva oportunidad. Es felicidad. Me quedo con la frase, los jóvenes nunca pueden dejar de estudiar. Estamos sintiendo un gobierno y unos líderes que están haciendo patria respaldando estas causas de la educación y ya nos están dando la mano. Por primera vez, un gobierno en Colombia creó una alternativa real al servicio militar obligatorio para que las juventudes aporten conocimientos y experiencias alejados de la violencia histórica colombiana. El presidente Gustavo Petro lo prometió y cumplió. En su gobierno nació el Servicio Social para la Paz, una iniciativa que le está permitiendo a 432 jóvenes del país prestar servicios como promotores de paz en sus territorios y comunidades. Jóvenes, mujeres y hombres entre los 18 y 24 años de edad están transformando sus vidas con dignidad al estar acompañando problemáticas sociales en las regiones relacionadas con la defensa de derechos humanos, protección del medio ambiente, prevención del cambio climático, alfabetización digital, apoyo a víctimas del conflicto armado, atención a personas mayores, con discapacidad y a otros grupos vulnerables. La iniciativa, inspirada en la Colombia Potencia de la Vida que prometió y cumplió el presidente Gustavo Petro, ha sido liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese es el cambio por el que Colombia votó. Y el presidente Gustavo Petro durante estos 3 años de gobierno también ha tenido un posicionamiento importante en escenarios internacionales. Ha participado, por ejemplo, en espacios donde ha dejado a Colombia en alto en temas relacionados con economía, temas sociales, culturales, de educación, por supuesto también temas de paz y de salud. Algo que podemos destacar importante esa gira es su presidencia pro tempore en la CELAC, también la COP16, que recordemos fue uno de los espacios internacionales más grandes que también se lideró desde Colombia en términos ambientales y de biodiversidad, también para la protección de nuestros ecosistemas. También mencionar dentro de muchos espacios en los que ha estado el presidente este encuentro con los diferentes jefes de Estado hace pocos meses en Sevilla, en España, donde también aseguró que Colombia debe ser un eco para los diferentes países en términos de paz, de reducir también la desigualdad y por supuesto pasar de economías ilícitas a lícitas, esa gira. Natalia, el presidente Gustavo Petro ha llegado a estos escenarios internacionales alzando la voz de Colombia. Hay que recordar que fue uno de los primeros mandatarios en denunciar el genocidio en Palestina. También ha sido uno de los mandatarios que ha alzado su voz para precisamente mitigar la crisis climática. Ha estado presente en las Naciones Unidas y un logro fundamental es el ingreso de Colombia al Banco BRICS. Gracias al presidente Petro, porque ante los presidentes que han pasado, nunca tenía en cuenta aquí a nosotros de la Alta Guajira. El gobierno del cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha invertido más de 1,3 billones de pesos para llevar agua, salud,
alimentación y movilidad al pueblo wayú, alcanzando un 75% de avance en el Plan Provisional de Acción en cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017. Donde antes había sed y abandono, hoy hay redes de agua, pilas públicas y proyectos de captación hídrica que llegan a las rancherías. Bueno, el agua ahorita pues fue una bendición gracias a nuestro presidente Petro. Hoy en día podemos manifestar que tenemos una pila aferente que viene de una pila principal donde es la planta potabilizadora agua potable. Porque de verdad que estamos ya tomando agua potabilizada gracias a él, gracias a ti, Petro. Te queremos. En salud se ha implementado un modelo intercultural con equipos médicos que recorren el territorio y prestan atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes. Gracias a estas acciones, el gobierno del cambio ha logrado reducir en un 24% las muertes por desnutrición infantil. En seguridad alimentaria hemos llegado con kits alimentarios, el PA escolar, unidades productivas en hogares wayú y la creación de una comisión científica para enfrentar los determinantes sociales de la desnutrición infantil. Gracias a la concurrencia institucional y al trabajo articulado del MECEP, mecanismo de cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, La Guajira avanza hacia un cambio histórico, porque cuando el agua fluye, la vida renace, y con la vida llega la dignidad. Vea, primo hermano, con dignidad Petro nos cumplió. No lo pienso discutir. Y ya hemos hablado de los grandes retos durante estos 3 años del gobierno nacional, pero es importante que también conozcan qué viene para este 4º año del gobierno del cambio. Como gobierno del cambio, en este último año de nuestra labor como Ministerio del Trabajo, hemos consolidado las apuestas por la justicia laboral, la vejez en dignidad, el trabajo digno y decente. Se ha recuperado la dignidad de las mayorías del país a través de programas y acciones contundentes para cumplirle al pueblo colombiano como lo está haciendo el presidente Gustavo Petro. La apuesta que tenemos durante este año de gobierno es la de desmantelar esas estructuras criminales. A eso le apuesta el proceso de paz total que viene implementando el gobierno nacional. Existe un proyecto de ley presentado el 20 de julio. Esperamos que este mismo año tengamos un marco jurídico que permita el desmantelamiento de esas organizaciones que están desestabilizando la democracia y el Estado de Derecho en Colombia. En este último año vamos a seguir afianzando las estadísticas para crecer mucho más allá de las 12 millones de hectáreas que hoy tenemos. En el tema judicial también va a crecer el número de demandas que se van a colocar para que crezca también el número de beneficiarios y de procesos en la etapa judicial. Dejaremos las bases y corresponderá a la gente definir a través de la democracia, como debe ser, si continúa el camino de la prosperidad y de la integración productiva territorial o volvemos al extractivismo, a la violencia y al olvido de regiones enteras. Desde la Casa de Nariño, exactamente desde la Plaza de Armas y acompañadas por los soldados de la Guardia Presidencial, queremos darles las gracias por abrirnos sus casas, sus hogares y sobre todo sus corazones para poderles contar lo que ha sido este recorrido en los logros e hitos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Natalia. Zahira, es importante también mencionar que durante esta hora, a través del hashtag Con Dignidad Cumplimos, hemos recibido mensajes de millones de colombianos que han sido beneficiarios de diferentes programas del gobierno nacional, en temas de educación, de salud, pero sobre todo en temas de tierras, agradecidos por ese beneficio del acceso a la tierra, de esos títulos de propiedad que sin duda alguna les han transformado la vida. Gracias por acompañarnos en este informe especial y Zahira, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Así es, hasta pronto y gracias por acompañarnos en este espacio Con Dignidad Cumplimos. No queremos que Colombia vuelva a la pobreza, sino que salga definitivamente. Y si es mejor la sociedad de los patrones ignorantes, o es mejor la sociedad de los jóvenes y las jóvenes y de todos
emocionados y disfrutando el arte y disfrutando también de la producción nuestra y de la lectura de otros del conocimiento. Porque el Estado tiene que garantizar los derechos universales de las personas, la salud, la educación, la vida, el saber, entre otros. Y eso nos pone en un gran reto, obviamente para el gobierno y para la sociedad colombiana. Pero para mí me llena de orgullo, porque para esto vine yo aquí a gobernar. Este gobierno ha trabajado para el pueblo trabajador. Con dignidad cumplimos, y queremos seguir cumpliendo, pueblo trabajador de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.